¿Qué tal, amigos? Gracias por seguirnos en 24/7 Noticias todo el día, todos los días. Estamos ya empezando el debido proceso y el día de hoy vamos a tratar dos temas importantes. Uno de ellos es la prescripción de deudas. ¿Cuándo se prescriben y qué debo hacer como persona natural para evitar que me sigan cobrando? Y el segundo tema, también fundamental, que hace poco fue aprobado en la Asamblea Nacional, la Ley de Alivio Financiero. Y para eso vamos a tratar con un abogado experto en deudas, el abogado César Coronel, quien nos acompaña en el debido proceso. Empezamos. Bueno, estamos con el abogado César Coronel, experto en deudas. Abogado, bienvenido al debido proceso. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes hasta ahora nos están viendo a través de la señal de 24/7. Oiga, algo que la gente se pregunta y que de alguna u otra forma los preocupa, las deudas. Hay muchos que tienen deudas de mucho tiempo atrás, 10, 15, 20 años. Y si bien en la ley está establecido que estas obligaciones prescriben, ¿cuándo puedo saber cuándo prescriben estas deudas? Sí, primero es importante el contexto. Lo que tú has dicho es muy claro. Hoy los ecuatorianos estamos sobreendeudados. 3 personas de cada 10 que tienen una operación vigente registran una calificación pésima o mala en el buró de crédito, lo que significa que están generando o registrando atrasos permanentes. Esto sin duda alguna debería generarnos preocupación y debería movilizarnos para tomar acción. Al respecto, también es importante considerar que hoy en el Ecuador la segunda causa de divorcios está relacionada justamente con las deudas. Pero además también es un factor muy importante o que incide mucho en problemas de la sociedad actual como la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, la drogodependencia e incluso la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, el tema del sobreendeudamiento que hoy vive el Ecuador es algo que hay que tomárselo muy en serio. Y al respecto también es importante mencionar que son muchas las personas que vienen acumulando deudas desde hace muchos años y que durante ese periodo de tiempo el acreedor no intentó el cobro por la vía judicial y por lo tanto, luego de que transcurre cierto tiempo, ese acreedor, es decir, a quien tú le debes, pierde el derecho a accionar legalmente, a demandarte, y se activa un nuevo derecho, el derecho que tiene el deudor, en este caso, a poder solicitar la prescripción de la deuda. ¿Esas deudas con quién son? ¿Casas comerciales, bancas privadas, bancas públicas? Jorge, qué buena pregunta, porque me permite aclarar un mito que hay por todos lados. Toda deuda prescribe. Repito, toda deuda prescribe, con excepción de las deudas relacionadas con pensiones alimenticias, porque hay un beneficio superior de niños, niñas y adolescentes. Pero toda deuda prescribe, incluso las deudas con el Estado, las deudas con el IES, las deudas con el SRI, las deudas con la casa comercial donde me compré la camiseta de mi equipo favorito, la banca privada, la banca pública. Toda deuda prescribe siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la ley. Pero cuando uno es deudor y de pronto se ha atrasado en los pagos, resulta que recibe llamadas constantemente de abonar a esta deuda, abonar una cuota. ¿Eso implica que de alguna u otra forma se suspenda este derecho que se viene ganando con el tiempo? Así es. Por eso, cuando usted tiene una deuda antigua y lo llaman a decirle que haga un abono, antes de realizar ese abono, contacte a un abogado experto en deudas. Correcto. ¿Por qué? Porque podría usted estar cometiendo el error de interrumpir la prescripción. Y aprovecho esto para mencionar cuáles son los requisitos para la prescripción. En lo que respecta a las deudas civiles, privadas, los requisitos son, primero, que hayan transcurrido 10 años desde el último pago. Esto quiere decir que usted durante 10 años no ha realizado abonos, no ha realizado convenios de pago. Por otro lado, es importante contabilizar esos 10 años que en ese periodo no le hayan a usted citado con una demanda.
porque puede usted haber sido demandado, pero lo que interrumpe la prescripción es la citación. Entonces, vamos a poner un ejemplo sin dar nombres de marcas comerciales. Digamos que usted tiene una deuda con el Banco Turquesa. Esa deuda con el Banco Turquesa ya han transcurrido 10 años. Usted no la ha pagado, el banco no le demandó o habiéndole demandado nunca logró ubicarle y por lo tanto no le logró citar. Entonces, en ese momento estamos frente a un caso en el que opera la prescripción. Pero aquí es importante aclarar algo, Jorge. La prescripción no es automática. Claro. Hay mucha gente que dice, estoy quemando el año viejo, ya son las 12 de la noche, muy bien, transcurrieron 10 años, y ya estoy libre de eliminé la deuda. Claro. No. La regla y la ley es sumamente clara. La prescripción no es automática. Quien quiere beneficiarse de ella debe solicitarla ante la autoridad competente. En el caso de las deudas civiles privadas, la autoridad competente es el juzgado civil, el juez civil. Y es importante decir esto porque mucha gente lamentablemente cree que la prescripción es automática. No crea todo lo que le dicen. La prescripción debe ser solicitada, debe ser invocada y la autoridad competente así declararlo. ¿Qué pasa en cambio cuando la casa comercial no obtiene el pago de la deuda? ¿Qué tiempo prudencial debe esperar o en qué tiempo yo como persona puedo esperar una citación de alguna demanda interpuesta? Bueno, si tú no pagas una deuda al día 30 de que no pagaste, te constituyes en mora. Claro. Y el acreedor tiene todo el derecho de iniciar acciones legales en tu contra. Normalmente lo que se hace es una gestión extrajudicial. Extrajudicial de cobranzas que te empiezan a llamar, te empiezan a tratar de generar algún tipo de temor con palabras rebuscadas. Correcto. Y mucha gente obviamente cae se asusta en ese temor, claro. y empieza pues a desesperarse. Al respecto también es importante aclarar algo, Jorge. Las llamadas de cobranzas o los contactos de las empresas de cobranzas están plenamente reguladas en la ley, artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. El hecho de que usted deba no significa de que pasa a ser un ciudadano de segunda categoría o que no tiene derechos. Todo lo contrario, los derechos existen. Por ejemplo, a usted solo le pueden contactar de 7 de la mañana a 8 de la noche. No antes ni después. En horario de oficina, prácticamente. Únicamente le pueden contactar a usted de lunes a viernes. Esto excluye los feriados y los fines de semana. Además, solo le pueden contactar una vez al día, no dos, no tres. Y aquí vienen dos reglas muy importantes. Durante esa llamada, mensaje de texto, correo electrónico, la forma en que lo hayan contactado a usted, no lo pueden amenazar, no lo pueden exponer al ridículo y no pueden darle amenazas sin sustento legal alguno. Pero además también, decía, hay otra regla importante. Únicamente pueden contactar a la persona del deudor, codeudor o garante. Es decir, no pueden contactar a terceros, como lamentablemente se había hecho costumbre, que llamaban a tu jefe, a tu mamá, garante, claro. a tu garante, a tu ex mujer, a tu ex, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo. Ya, eso está prohibido por la ley. Y en caso de que, porque justo le iba a preguntar, ojo que pasa, Sí. a pesar de que la ley es clara, sucede. Si esto llega a pasar, usted tiene todo el derecho de presentar una denuncia ante un juez de contravenciones, lo que va a acarrear dos cosas. Primero, una multa de hasta 10 salarios básicos, $4.600 en contra de la empresa inescrupulosa que incumpla con la ley, que en caso de reincidencia incluso puede ser el doble. O, adicionalmente, hay que tener en cuenta, también esto implica, y esto implica una indemnización a favor de la persona a la que se le ha causado el daño. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una deuda con una casa comercial. Como tengo esta deuda y no la he podido pagar, la casa comercial, incumpliendo la ley, llama a mi jefe. Mi jefe me bota del trabajo porque dice, estoy harto de recibir estas llamadas. Gracias. Hay claramente una infracción a la ley y un daño a la persona deudora. En los dos casos hay una remediación. La multa para la empresa de cobranzas y en lo que respecta a la persona deudora, una indemnización por el daño que se le ha causado. Ok, pero eso no quiere decir que igual la deuda haya subsanado. Es decir, se abre otro incidente dentro del proceso del cobro de deudas.
Sí, pero también existe la posibilidad, y te lo digo porque hemos tenido muchísimos casos en defensa de deudores, de personas que, te voy a poner el caso puntual sin dar nombres porque los clientes son confidenciales, un agente de tránsito de aquí de la ciudad de Guayaquil, imagínate, contactaron a su hija menor de edad, de 14 años, y le mandaron un mensaje de texto por WhatsApp. Enséñale a tu padre a ser responsable. Ah, caramba. Esto es una clara violación de la ley. Primero, porque existe una amenaza. Segundo, porque existe también un contacto, un tercero distinto al deudor. La deuda era una deuda con un conocido banco aquí de la ciudad de Guayaquil de apenas $5,000. Bueno, presentamos la denuncia pidiendo la multa máxima de $4,600 en contra de esta empresa inescrupulosa, porque además afectó los derechos de un menor de edad, y $10,000 de indemnización por el daño causado porque le habían enviado correos electrónicos a los superiores en el mando de este agente de tránsito. Claro. Bueno, no te alargo el cuento, inmediatamente que presentamos la denuncia, me contactaron directamente de la empresa de cobranzas para buscar una mediación. ¿Cuál fue la mediación? Yo retiro la denuncia y tú me eliminas toda la deuda. Perfecto. Y el señor se quedó sin este doble dolor de cabeza que significaba que estén contactando a terceros por su deuda y dos, el dolor de cabeza que propiamente significaba la deuda como tal. Entonces, también existen estas posibilidades. Estamos conversando con el abogado César Coronel sobre la prescripción de deuda. En el próximo bloque hablaremos sobre estas empresas que se dedican a la cobranza. Si bien es cierto, ya esclareció el tema de las llamadas telefónicas que se reciben a cobrar, pero hay otros puntos que también vamos a topar y luego hablaremos sobre la ley de alivio financiero. Estamos en 24/7, noticias todo el día, todos los días, con el debido proceso. Ya regresamos.